Vamos, por favor, sí, a dar lectura y vamos a hablar de un tema que hace un buen tiempo no se hablaba. Hoy vamos a tratar acerca del diezmo. Amén. Amén. Ay, la que fue. ¿Qué pasó? Dije yo, se fue el pueblo. Amén. Sí, recuerden que este tipo de temas no se los trata a no ser que esté en el orden propiamente de cada estudio, ¿verdad? Consecutivo de la Biblia. Yo creo que reconoce perfectamente que sí, no escogemos las citas bíblicas, sino que vamos estudiando la escritura progresivamente, y si aparece, pues tampoco me lo puedo saltar. Hebreos capítulo número 7, ya terminamos el capítulo 6 el domingo anterior. Hoy vamos a concentrarnos en el capítulo número 7, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo número 1, ¿sí? Verso número 1 en adelante, ¿sí? Vamos hasta el versículo número 4 y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Lea el verso 2, por favor. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4 todos. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, porque nos has permitido en este tiempo, en esta preciosa mañana, el podernos congregar. De igual manera, Señor mi Dios, has permitido que cada uno de nuestros hijos, nuestros niños que asisten a la escuela bíblica, hayan podido también, Señor amado, venir a tus atrios. Padre, de esta manera, usted congrega a su pueblo y claro que permite también que haya dentro de nuestro corazón esa semilla que usted quiere sembrar aquí en su casa, a fin de que su pueblo, Padre, sus hijos puedan instruirse, puedan capacitarse, pero lo hacen con un fin, para que esta enseñanza, esta palabra, pueda de alguna forma transformar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Permítenos pues en esta preciosa mañana que tu pueblo pueda sentir en su corazón esos cambios, y de la misma forma, Señor, extiende esta bendición en la iglesia, también allá en la Flor de Bastión y en todo lugar donde tu palabra se manifiesta. Señor, apresura también los pasos de tu pueblo que ha dispuesto el día de hoy venir aquí, Señor amado, a adorarte y a bendecirte. Padre, y permítenos también, por medio de la enseñanza, regocijarnos para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, cuando tocamos temas como estos, obviamente son temas bastante contradictorios para algunos, para otros no se hace el problema. Pero hay quienes simplemente al hablar del diezmo podrán de alguna forma resentirse y podrán inclusive ser ajenos a principios bíblicos como estos. Hay quienes solamente ven el diezmo como un tema propio del Antiguo Testamento y no lo quieren ni siquiera nombrar en el Nuevo, no porque no lo diga en el Nuevo Testamento, saben que lo dice, pero piensan que es un asunto que caducó, que es un asunto que quedó en el pasado, que quedó en el tiempo de la ley, muchos mencionan, y en el tiempo, en la era de la gracia, ya sobre este tema no hay nada que tratar. Bueno, si tienen ese tipo de pensamiento, déjenme decir que si piensa así del tiempo, debería también de pensar así también de pronto acerca de la sanidad. Porque si alguien cae enfermo, yo le aseguro que recurrirá al Antiguo Testamento y reclamará
para él, en este caso, la regeneración de su cuerpo a través de una sanidad. He escuchado a personas que tienen un concepto, vuelvo y repito, si contrario al diezmo, que cuando están enfermos van al Antiguo Testamento y dicen, Señor, por tus llagas hemos sido sanados, curados, y eso está en el Antiguo Testamento. Eso simplemente lo único que deja o saca a relucir es que hay situaciones dentro del corazón del pueblo que solamente toman de la Biblia lo que les conviene. Y eso obviamente es un mal, porque la Biblia debe de ser aceptada por completo. Sí, desde el libro inicial, que es el Génesis, hasta el libro final, que es el Apocalipsis. No podemos sacar y decir solamente estos libros me convienen o este pasaje me conviene y el resto lo desecho. Es verdad, y concuerdo de hecho que hay situaciones en la Escritura que han quedado abolidas, y entre una de ellas es este asunto de los pactos que en su debido momento Dios utilizó para poder derramar bendición y para poder dar a través de leyes, porque digamos un sistema de culto. Cristo es el nuevo pacto y abolió obviamente mucho de la ley con respecto a todo lo que tiene que ver con sacrificios para remisión de pecados. Pero hay principios bíblicos que son inmutables, hay principios bíblicos que no se pueden dejar caducos, hay principios bíblicos que están tan presentes, tan latentes al día de hoy, que no importa dónde usted los lea, sea que el Génesis, sea que el Éxodo, en Números, Levíticos, en Deuteronomio, en cualquier libro de la Biblia, se mantendrán a través de los tiempos, porque nuestro Dios es un Dios que no cambia, es inmutable en su esencia. Y cuando vamos al capítulo 7, ya queriendo entrar un poquito más en materia, en la Biblia de hecho se narra más de 100 veces el asunto del diezmo, regado por toda la Biblia. Y para poder iniciar este principio bíblico, esta ordenanza, nace obviamente a través de un gesto de agradecimiento. El diezmo no nace como una situación impuesta, ya que si fuese impuesto, Abraham no tendría la necesidad de ¿qué? De diezmar. Quisiera ir al libro del Génesis para poder ver el primer caso bíblico donde nace este asunto del diezmo. Ya lo vamos a definir también. Vayamos por favor a la Escritura. Allá en el libro del Génesis, y es necesario obviamente tener presente este precedente. Libro del Génesis. El primer libro de la Biblia, vayamos por favor. Capítulo número 14. Génesis, capítulo número 14. ¿Lo tienen? Versículo número 17 en adelante. Génesis número 14, verso 17 en adelante. Dice la Escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió juntamente con ellos ¿quién? El rey de Sodoma. Sí, le han dicho, ¿cuál Sodoma? El que destruyó luego Dios, ese rey y esa nación. Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey, o era considerado como el valle del rey, y ese rey es el rey Melquisedec, más adelante lo dirá. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, y al mismo tiempo ejercía una función, el rey, era también sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, es decir, este rey bendijo a Abraham, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice ahí, ¿puede leer esa parte por favor? Y esta fue la primera vez que se llevó a cabo públicamente y se escribió, se registró esta situación en la Biblia. Y dice ahí, le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿cuál era el acontecimiento? ¿Cuál era digamos en sí, el escenario que se presentó en su debido momento?
Abraham se entera de que a su sobrino Lot y a toda su parentela que se fue con Lot. Usted recordará que Abraham y Lot, cuando salieron de Ur de los Caldeos, vivían en un mismo territorio. Sí, cuando Dios llamó a Abraham, estos dos, Lot no estaba invitado en esa fiesta, pero al parecer Abraham tenía una afinidad, algo especial con Lot. Y quiero entender por qué. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham no tenía hijos. Y creo, si estoy argumentando de manera personal, creo que Abraham se encariñó desde muy niño ¿con quién? Con su sobrino, Lot. De hecho, hay familias o hay niños que son de pronto, no nuestros hijos, pero que uno como que los adquiere o los adopta como que si fuesen de uno. Y claro, si no hay niños en la familia y nace un niño de pronto de un pariente cercano, uno como que se vuelve, se entrega a él. Eso fue lo que pasó con Abraham y su sobrino Lot. Tanto así llegó a haber este vínculo de sentimientos entre ellos que cuando salió Abraham de Ur, porque Dios lo llamaba, Lot obviamente vino pegado, digo yo, de las faltas de Lot, de Abraham, y salieron. Ahora, esta situación luego obviamente se empeoraría porque la bendición no era para Lot, la bendición era para ¿quién? Y el llamado era para Abraham. Y en ese sentido, mi amado hermano, la bendición de Dios, cuando está apuntada o apuntalada en una persona, por más que otros se quieran arrimar, no la van a obtener, no la van a conquistar. Y eso traería problemas después. Y salió a relucir que luego los pastores de Lot pelearían o estarían en un contacto de encuentro contra los pastores de Abraham. Esta situación hace que estos dos se separen. Y Lot fue a dar al valle, propiamente, digamos así, a los límites de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El problema es que luego vendría un imperio superior a Sodoma y Gomorra y atacaría las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y claro, al estar Lot tan cerca, se vio afectado hasta el punto de que lo cogieron a Lot y a todos los suyos y se lo llevaron como esclavos. Esta situación en el corazón de Abraham, causó estragos. Al ser su sobrino más querido, pide a Dios para que le dé, consentimiento de él, ir en rescate, de este sobrino. Abraham, sin tener obviamente experiencia militar, no tenía ejército, no había en él ese adiestramiento para la guerra. Igual Dios le proveyó tanto de las fuerzas como también del personal que le acompañaría, el cual eran simplemente gente de rebaño, gente, en este caso agricultora, por así decirlo, gente de pastor, no había guerreros, pero salió y Dios le dio la victoria. Al retorno, cuando ya venía con todo, porque eso sí, en una batalla, en una guerra, el ganador se quedaba, o el vencedor se quedaba con todo. Es evidente que Abraham salió como conquistador, regresó con un gran botín hacia nuevamente Sodoma para luego dejar ubicado nuevamente en ese mismo lugar donde antes vivía Lot, dejarlo ahí. Ahora, cuando esto sucede, salió el rey de Sodoma, como lo hemos leído, y claro, queriendo ser agradecido también, quiso ser participante de los bienes que se obtuvieron para dentro de la batalla que se había logrado. Ahora, antes de que todo esto acontezca, le salió a recibir, como hemos leído, el rey de Salem, que estaba en el valle, próximo, de pronto, ¿a quién? Próximo a las naciones de Sodoma y de Gomorra. Y es ahí donde se produce algo que para muchos obviamente es algo que no podría tener sentido escritural. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se va a la escritura, este sacerdote, no tenía bajo ningún concepto bíblico, no tenía ordenanza de ser sacerdote. Ya que cientos de años después, si quiero ser un poquito pinoso con los números, más allá de 800 años después, recién se levantaría por orden de Dios allá en el monte Sinaí con las ordenanzas el sacerdocio para el pueblo. Ojo, 800 años después
Dios ordenaría que se necesitaba levantar un sacerdocio para el pueblo. Y con el sacerdocio, todo lo que implicaría, básicamente, sí, en este caso, las instrucciones propias de un culto. ¿Y por qué se levantaba el diezmo para después? Porque el diezmo tenía una razón de ser. Dar a través de él el sustento justamente para los sacerdotes y las familias de los sacerdotes, a fin de que ellos, por medio de su labor litúrgica, pudieran también ser sostenidos propiamente por su servicio ¿a quién? A Dios, por intermedio ¿de quién? Del pueblo. Sí, ahora, eso es conocido ya en el culto secular como impuesto. A la verdad, así se debería de considerar. ¿Cómo se sustentan los líderes, sí, en este caso políticos de una nación? ¿A través de qué se sostienen? Ellos no le diezman, ellos superan el diezmo. Porque el hecho de que usted pague, por ejemplo, en una facturita el IVA, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se le lleva? Sí, ¿cuánto es? 12%. Y si eso le suma el impuesto de la aportación al IES, ¿cuánto más les podría sumar ahí? ¿En cuánto está la aportación al IES? 9.45. Vaya sumando. ¿Cuánto ya lleva de impuesto ahí? Ya sobrepasa el 21%. Y añádale a eso todos los otros impuestos que vienen, aparte del consumo de la luz, porque cuando uno paga la energía eléctrica, aparte vienen otros desgloses de ¿qué? De impuestos, sí, que para los bomberos, que para el alumbrado público, entre otros. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si usted suma todas las planillas, sí, de impuestos, que si el pueblo está pagando alrededor cerca del 30% de lo que gana. En impuestos, solamente en impuestos. Sí, pero claro, eso es otro tema. Hoy no voy a hablar de impuestos, porque eso no es competencia bíblica, pero quiero que usted coteje, sí, entre lo que Dios exigiría y lo que en sí una nación secular puede también llegar a exigirle en consecuencia de impuestos. ¿Sí? El diezmo se podría considerar como un impuesto, claro, no obligatorio, pero un impuesto que todo judío, todo israelita, todo el que perteneciera al pueblo de Israel, sí tendría que darlo en agradecimiento por los beneficios otorgados de manera anticipada por Dios. Y así es a la verdad como lo debemos de contemplar, porque si lo ve bajo otra óptica, para usted el diezmo no será un suceso de bendición, sino que será un dolor en el bolsillo. Sí, debe de considerarlo de esa manera, porque si usted lo ve desde otro enfoque, va a cuestionar el darle a Dios. Pero si usted lo ve como un sentir de agradecimiento por lo que Dios le concede, usted no tendrá problemas con el diezmo. Inclusive podría llegar hasta superar lo que por ley Dios ha establecido. Ahora, la pregunta es, ¿quién puso a Melquisedec como sacerdote? ¿Cómo nació ese sacerdocio? ¿Cómo también podríamos decir, cómo nació para Abraham el poder darle de su corazón el diezmo de todo ese gran botín? Claro, esto no se gesta, mi amado hermano, en la ley, esto se gestó en el corazón del hombre. Sí, Dios debió haber hablado al corazón de quién, de Melquisedec, para que pudiese ser un sacerdote, sí, obviamente habilitado por Dios, para que todos aquellos que por corazón también, queriendo ser agradecidos a Dios, trajesen como tributo voluntario, sí, diríamos, una de las pocas, ¿por qué tengo que verlo así? Sí, una de las pocas bendiciones de las cuales Dios en mucho les había otorgado. Si uno va al texto bíblico, mi amado hermano, si quisiera nuevamente reafirmar este asunto, cuando vamos nuevamente al texto inicial leído, es decir, carta a los Hebreos, capítulo número 7, sí, esto es necesario ya desmenuzar un poco más el texto leído, del verso 1 al 4. Dice la Escritura, porque Melquisedec, y mira que se lo trata, sí, de una manera un poquito ajena, porque no pertenecía a orden sacerdotal, no era del linaje de los levitas. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem,
sí, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir ¿a quién? A Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, porque 5 reyes se habían reunido contra los. Sí, dice aquí, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de qué? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, a manera de interpretación, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia y también rey de la región de Salem. Esto es rey de paz. Salem significa paz. Y mientras que Melquisedec significa justicia. Y esto como interpretación del nombre. Pero, mi amado hermano, la Biblia reafirma de que este reinado y este sacerdocio vino obviamente autorizado por quién? Por Dios. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Toda autoridad que está rigiendo la nación, guste o no nos guste, es impuesta por Dios. De ahí que Dios nos manda a orar por las autoridades. A Pilato Jesús le dijo, si tienes autoridad es porque te ha sido concedido. Sí, y no que Pilato hubiese sido un hombre temeroso de Dios, pero mi amado hermano, toda autoridad terrenal ocupa su designación en función de la voluntad primeramente dada allá arriba en donde en el cielo. Usted dirá, pero ese es un mal presidente, es un mal rey. Sí, posiblemente, pero igual Dios lo sigue usando. Sí, Nabucodonosor no era un rey, sí, temeroso de Dios, no, era un rey sanguinario de hecho. Tan sanguinario que al último rey de Israel, antes de llevarlo cautivo, para que éste de alguna forma supiera en carne propia la derrota, fue avergonzado hasta el punto de que él vio cómo mataran a sus hijos y luego, sí, el Nabucodonosor le sacaría los ojos al rey. Para que sea ese el último suceso que él pudiera ver en vida, ver la muerte de sus hijos y luego dejarlo ciego. Mi amado hermano, estos reyes eran sanguinarios. Los muchachos, sí, hablando de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego, estos, mi amado hermano, sí, estaban tan al filo de la navaja que cuando quisieron cambiar la dieta, el eunuco que los tendría así a cargo para cuidarlo, les dijo, si ustedes me cambian la dieta, sí, y el rey se llega bien a ver en ustedes que han cambiado en su semblante, que han bajado su estado anímico, a mí me va a cortar la cabeza. Sí, estos reyes no eran, amado hermano, sí, hombres de, digamos así, de algún tipo de sentimiento favorable. Eran hombres implacables, hombres que no tenían problemas. En esos tiempos también no había derechos humanos, no había, sí, la ONU para irse a quejar, el Consejo del Año, no había nada de eso. Simplemente se hacía así todo lo que el rey quería. ¿Sí? Ahora, mi amado hermano, este reinado, este sacerdocio nace obviamente en el corazón de Dios y Dios se lo designa a un hombre sin linaje sacerdotal. Pero ¿por qué es necesario ahondar en esto? Porque cuando uno va al capítulo 6 de Hebreos, usted debe de recordar por la enseñanza anterior que Jesús, ¿sí?, es asignado por Dios como el sucesor de quién. ¿De quién es el sucesor? Venga, por favor, capítulo 6, versículo número 19 y 20. Por eso es que ahondo un poco en eso antes de entrar en el tiempo. Todo lo que estoy hablando, sí, podríamos decir que es considerado como introducción. Dice la Escritura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Verso 19 del capítulo 6. Y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de Cristo por el contexto, eso ya lo hemos visto. Verso número 20, donde Jesús entró por nosotros, como que entró él, como precursor, es decir, como un explorador que entra por primera vez. Y es verdad, porque en la antigüedad el sumo sacerdote en el gran día de la expiación, él sí podía entrar, pero tenía que ser de linaje sacerdotal, sí, perteneciente a la tribu de Leví. Pero ningún otro judío, ningún otro israelita podía entrar porque no le estaba permitido. Y usted, por descendencia humana, Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de
De Judá. Ahora, él entra, dice en el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y mira, Jesús nunca dijo, yo soy sacerdote. Usted lo escuchó en algún momento decir que él era el sumo sacerdote. No, sí, por lo menos no en su tiempo de vida ministerial. Dice la Biblia, donde fue hecho, no es que lo pidió, pero Dios lo designó, hecho sumo sacerdote. ¿Para cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, según el orden o según la designación dada aquí en su debido tiempo en el pasado. Según dado a Melquisedec, en el orden de Melquisedec. Ahora, ¿eso qué implica? Porque esta palabra debe de ser primero entendida, para luego de haberla entendido, entonces lo que se hace, hacerlo con conocimiento. Mucha gente, cuando se habla del tiempo, si refunfuña, se pelea hasta con los pastores de las iglesias y no lo quieren hacer. Bueno, y eso es libertad de cada quien. Pero, mi amado hermano, ¿por qué mucha gente si no lo hace? Porque no sabe por qué lo está haciendo o por qué lo debería de hacer. Cuando uno sabe, entonces quita o despeja de su mente, ¿qué cosa? Las dudas, y una vez despejadas las dudas, es más o menos como cuando usted recibe el pago del salario a finales de mes y de pronto le viene una cantidad inferior. ¿A cuánto le ha pasado eso? Un ejemplo, tiene que cobrar $100 y cuando se da cuenta recibe 80. Y usted va corriendo a la persona que pagó. ¿Por qué 80? Me faltan 20. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos han tenido ese encontrón? En algún momento cuando cobró su sueldo, recibió menos. Y todo es que la persona que le está atendiendo, si le dice, a ver, señor, siempre me le cargo a Gutiérrez. A ver, señor Gutiérrez, lo que pasa es que usted, recuerde, llegó este mes 5 veces atrasado. Y en los estatutos internos está que esto es multado con tanto. Sí, $4 por atraso. Sí, consígame. Y el hombre se queda, $20. Sí, ya sabe. Sí, ya. Y usted ve como un perrito que con la cola entre las piernas, usted sale. Sin opción a qué. Pero ¿por qué ella no sigue reclamando? Ya le explicaron la razón. Sí. Es por eso que es necesario explicar, antes de traer el diezmo, hay que explicar qué cosa primeramente. La razón bíblica por el cual sí que el pueblo de Dios tiene. Esto obviamente no queda al pensamiento o a la sujeción del creyente. Esto es algo que usted primeramente debe saberlo bien a través de la Escritura. Sí, por eso es que gracias a Dios llegamos al capítulo 7. Dentro estaba buscando, ni adelanto. Pero obviamente sí es necesario dar las razones bíblicas por el cual se tiene que diezmar. Ahora, tenemos a un sacerdote. Amén. La iglesia cristiana evangélica tiene un sumo sacerdote. De acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Qué significaba Melquisedec? Rey de justicia. Sí. Ahora bien, ese título, esa designación, ya no cae en un hombre común y corriente. Ahora recae sobre quién? Sobre Jesús. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 6, versículo número 20. Él ahora es hecho sumo sacerdote. Claro, su forma de ministrar es distinta a la forma de ministración que se llevó a cabo ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Claro que sí. Porque ahora el sumo sacerdote no solamente es quien administra la parte cultural, sino que en el caso de Cristo, Él es todo. Porque Él es sumo sacerdote y Él también es el sacrificio. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote pedía sacrificio para poderlo inmolar por el pecado del pueblo. En este caso, Jesús es el Cordero de Dios que quita también el pecado del mundo. Por ende, su forma de llevar su culto es distinto, diferente en asuntos de inmolación, en asuntos de pecado. Él se constituye ahora también como sacrificio. Pero todo lo que obviamente implica el sacerdocio en su forma mucho más básica o elemental de sustento no ha cambiado. ¿Por
porque en esta mañana vamos a ver justamente el énfasis del por qué en Hebreos, a la verdad, dígame usted, si el tiempo está abolido, ¿por qué a Hebreos renombra? Preguntaría yo, ¿por qué se lo nombra en Hebreos? ¿Cuál es la intención de nombrarlo? ¿Cuál es la intención de desempolvarlo del Antiguo Testamento, sin limpiarlo y volverlo a presentar a qué? Porque la carta está escrita a quiénes? A la iglesia cristiana judía. Porque esta carta no es necesariamente para los hebreos inconversos o no creyentes. Está escrita a la iglesia judío-cristiana, es decir, hombres que, teniendo obviamente la legislación de la ley, grabada como parte innata de su crianza, ahora han aceptado a quién como Salvador. A Cristo. Y en ellos, obviamente, existe la contraposición. Ellos están de alguna manera predicados como un establecimiento no solamente de orden, sino de tradición, de que Jesús no es sacerdote. Por lo menos no por el orden levítico, no lo es. Pero ahora ellos se enteran por medio de la revelación del Espíritu Santo, porque recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, entre otras cosas, ¿para qué? Para edificación. Mi amado hermano, ahora se hace la designación de que Jesús es sumo sacerdote. Capítulo 7, retomo por favor el versículo. Ahora, siendo que Jesús ha reemplazado a quién? Al Melquisedec terrenal. Versículo número 2 nos recuerda un suceso que si lo estuviera oído no hubiese sido necesario nuevamente sacarlo a la luz. A quien asimismo dio a Abraham los tiempos de oro, cuyo nombre, como ya lo digo, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Verso número 3 de Melquisedec en el Antiguo Testamento se dice, este era sin padre, es decir, sin padre sacerdotal, sin una línea de madre sacerdotal, sin genealogía obviamente de sacerdotes, quien dice aquí que ni tiene principio porque no se puede detectar quién era su precursor, no tiene principio de días ni fin de día, sino que fue hecho semejante, no es que era, pero podría decirse que si en Melquisedec era una sombra de lo que habría de venir a través de quién, de Jesús, de Cristo, quien fue semejante al Hijo de Dios, pero con una pequeña particularidad, que es lo que va a marcar la diferencia. Este nuevo sumo sacerdote no durará el tiempo de vida de un hombre natural, de 70, 80 años, no. Este durará ¿para cuánto? Para siempre. Es decir, que la iglesia tiene, sí, a la presente fecha, y lo tendrá hasta el fin de los días. Mi hermano, tendrá un sumo sacerdote. Cuando hablo del fin de los días, hablo de los días, ¿no? No hablo de los días del Señor. Él no tiene fin. Versículo número 4. Ahora, hasta el versículo 3, quisiera que de pronto haga una separación. Hasta el verso 3, se nos ha explicado simplemente, cómo apareció un sacerdote y luego fue reemplazado por otro. Hasta ahí vamos en la enseñanza, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros y transparentes como el agua del río Guayas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Para que no haya malas interpretaciones a después. Hasta el verso 3, lo único que se nos ha mencionado es cómo apareció el sacerdocio, que no era del orden levítico, y cómo este luego fue sustituido por ¿quién? Por Jesús. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos todos claros. Ahora, establecido esta base, obviamente en el verso 4 se nos va a decir el por qué el Señor ha sacado a relucir todo esto. ¿Sí? Es necesario como prácticamente tratar de decirle a una criatura, mira mijito, usted debe ir a la escuela. A veces los niños tienen explicaciones, pero ¿por qué tengo que ir a la escuela? Porque están de pronto enfadados. Y es duro librarse de un niño que usted lo ha criado de manera un poquito
sí, apegada, sí, y por no decir otro término, sí, y luego de que cuando ya sabe que quiere estudiar la criatura, ustedes mandarlo, el niño no va a querer ir, hay muchos berrinches que hacen los niños, ¿verdad? Antes de ingresar a su primer día o su primer mes de escuela, la madre queda llorando peor que el niño afuera del colegio o de la escuela arriba. Sí, más llora que la madre que el niño allá adentro. Porque una vez que el niño ya tiene, obviamente, una relación con otros niños y ve que hay juegos, el niño se distrae y se olvida, pero la madre es la que queda suspirando. ¡Ay! ¡Me tratarán bien! ¡Me pegarán! Bueno, eso el tiempo ayuda, sí, a cortar un poco el asunto. Ahora, una vez que se entiende, entonces, por lo menos, uno tiene la satisfacción de saber el por qué. ¿Sí? El por qué. Ahora, lo interesante de todo esto, hablando ya del pueblo cristiano, es que muchos lo hacen sin conocimiento, pero lo hacen con gratitud. Y eso es válido, recuerdo. Y creo que es más loable hacerlo sin conocerlo que hacerlo dándome la explicación. ¿Sí? Diría yo, el que lo hace sin conocimiento, a la verdad, lo hace solamente por fe. ¿Sí? Bien dijo Jesús. Sí, con respecto ya a su naturaleza como hijo de Dios, diciéndole a Tomás, claro, me has reconocido porque me has visto y me has tocado. Pero sí, vendrán luego otros que sin ver y sin tocar, me van a reconocer y ellos serán bienaventurados. Amén. Ahora, este asunto del diezmo sí es verdad. Se nos está dando hoy la explicación, o se comienza a dar la explicación, pero ojo, quienes lo hacen sin explicación, creo que reciben mucha más honra de parte de Dios, porque lo hacen no porque lo saben, sino porque le agradecen a Dios. Sí, su favor, su misericordia, sí, aún todo lo que ellos quieren. Ahora, versículo número 4. Estos 3 versículos son base. El verso 4 nos dirá por qué era necesario tener esta base. Y aquí comienza de alguna manera, sí, la explicación. Ahora nos lo dice a nosotros. Considerad, pues. Es decir, ponte a pensar, reflexiona, medita. Considerad, pues, cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec, no Jesús. Considerad pues este, ¿sí? Cuán grande era este, a quien aún, y mira, cuando dice aún, mira que en la Biblia no hay nada escrito al azar. Todo en la Biblia, si sea una cosa, está escrita por un propósito. Cuando dice aún, quiere comparar entre Melquisedec en su humanidad, pero también en su llamado. Sí, en calidad de llamado a Abraham. Yo le pregunto, si ponemos en una balanza a Melquisedec y ponemos en una balanza a Abraham, hablando de hombres de fe, de justicia y de renombre, ¿para dónde se inclinaría la balanza? Así quedaría, sabiendo que Abraham sería más adelante considerado el padre de ¿qué? De la fe, de quien habría nacer luego obviamente la descendencia de Israel, la tribu. Y obviamente de los lomos de él saldría el sacerdocio. ¿Verdad? Por peso para uno y usted diga, no, Abraham, hermano. Sí, pero Abraham, en su debido momento, cuando fue puesto en balanza, Abraham dijo, yo voy a ser rey de Abraham. Más bien tú como rey debes dar que los diezmos, ¿no? Abraham consideró como superior a quién? A Melquisedec. Y siendo que Abraham consideró a Melquisedec como superior a él, fue él quien dotó en agradecimiento a Dios por la victoria los diezmos de todo ese botín. ¿Sí me entiende? Mi amado hermano, dice pues la Escritura, versículo número 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, ¿sí?, dio diezmos del botín. Hago el punto aparte. ¿Por qué? Si el Señor nos dice que debemos considerar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué Dios, por qué el Espíritu Santo le dice a la iglesia hoy, el día de hoy, deben de considerar esto? Recuerda cómo empieza el texto. Consideren.
¿Cómo Abraham dio el diezmo a un hombre mortal, sabiendo que Abraham posiblemente era, en cuanto a fe, en cuanto a llamado, en cuanto a designación, Abraham era más grande, mayor jerarquía, de mayores promesas? ¿Por qué cree usted que dirá esto? ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros tenemos de manera semejante la misma designación de Abraham. Recuerda que los que son hijos de fe por descendencia son hijos de Abraham. Y por ende heredero también ¿de qué? De las promesas. Y creo yo que somos hasta algo mayor que Abraham, porque somos redimidos directamente de quién, cosa que no lo fue Abraham. Somos redimidos del Cordero. Somos, en Apocalipsis, ¿verdad? Somos real sacerdocio, también somos considerados como sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero aún así, con todo ese, entre comillas digo, peso de gloria, aún así, Dios nos dice, consideren a Melquisedec. Ahora, usted podría poner a Melquisedec, no me gusta transliterar o dar a representaciones simbólicas, designaciones naturales, humanas, pero si esto lo pasamos al plano espiritual, en la actualidad, de pronto muchos dicen, hermano, yo dame los diezmos a ese pastor sin vergüenza. Nunca. Para eso prefiero comprar algo, irme abajo un puente y regalar. Quiero que aterrice. Por eso, ¿por qué creen que me dicen consideren? Si yo soy un hijo de Dios, todo lo que es sobre. Yo le doy a mi Dios directamente. Eso hubiera dicho Abraham. ¿Me explico? Abraham hubiera pensado y razonado igual, siendo de una mente cerrada y obtusa. Consideren, pues, que Abraham, siendo grande, le dio los diezmos a alguien que no era grande. No se trataba de cuestionar si se lo merecía el rey Salem o no. Se trataba de qué. ¿De qué se trataba? No era de cuestionar si él se merecía o no el diezmo. Era situación de ¿qué? Del acto voluntarioso de ser agradecido a Dios. Ni siquiera de obediencia, porque no había mandamiento. No hay mandamiento en los tiempos de Abraham. Lo mismo podría llevarlo al plano de Caín y de Abel. ¿Quién ofrece el mejor sacrificio? Abel. No se trataba de que estaba obligatoriamente por la ley dar ofrenda a Dios. No existía. Ellos lo hacen en un tiempo estimado, prudente para ellos, y ofrecen lo que ellos creen que deben de ofrecer. Pero fue resaltado, obviamente, la ofrenda de quién. De Abel, porque Dios dice la palabra, no dice en Génesis. Primeramente, Dios que dio. Dio a Abel y a su ofrenda. Y la Biblia dice, y luego vio Dios a Caín y a la ofrenda suya. Dios primero ve al ser, luego ve lo que da el ser. ¿Sí? Y en función de cómo lo damos, se hace lo que damos aceptable o no. Por eso que en el Nuevo Testamento dirá que Dios bendice obviamente al dador alegre, no al que da por necesidad, ni tampoco da con tristeza. Porque hay quienes se meten la mano al bolsillo y se me descomple y sacan el dinero. Consulte. Eso es la típica ofrenda o diezmo, como lo quiera poner, sí, cuando uno trata de hacer un negocio con Dios. ¿En qué sentido? Señor, tengo a mi hijo enfermo, pero hoy aquí está el diezmo. Vamos. ¿Qué está esperando a cambio? Un milagro, un trueque, un comerciante. Eso es dar por necesidad. Señor, mira, no tengo dinero, quiero un empleo y aquí está la ofrenda. ¿Qué está tratando de decir? Señor, te doy, pero tú me lo pagas con un empleo. ¿Y cuánta gente no da de esa manera?
Y de hecho, no me gusta, y usted creo que conoce mi política de predicación, no me gusta achacar a nadie por nada, porque sí, todo lo que uno da puede llegar a recibir, pero qué mal fundamento se escuchan, sí, de pronto en canales de televisión o sobre todo en el internet. ¿Cómo hacen pactar al pueblo? No tienes empleo, da. Eso es por necesidad. Eso es antibíblico. Es al contrario. Usted no debe poner el principio de las necesidades para dar. Ya desde ahí, si usted está en necesidad y le están obligando a dar por esa necesidad, automáticamente violentó la primera base bíblica para no dar. Amén. No se puede dar cuando usted pone necesidades de por medio. Es decir, es como que quiere hacer un negocio con Dios. Te doy, pero tú me das, ¿ah? Como a veces sucede entre personas. Mira que te estoy matando el hambre. Toma, te presto, pero mira. Eso es dar por necesidad. Mi amado hermano, no hay mejor cosa que dar con un corazón sin dolor, sin peso, sin restricciones. Señor, toma, me muero de hambre, sí, es verdad, tú lo sabes, pero no me importa, es para ti, toma la oferta de la vida. Todo te lo doy. Porque yo he visto en la Biblia que el justo desamparado y su simiente con el pan. Eso es diferente. Mi amado hermano, cuando vamos para la Escritura, si que en el versículo número 4 nos dice el Espíritu Santo, consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio lejos del botín. Ahora, para Abraham, Melquisedec, ¿cómo lo estimaba? Como superior. Y eso obviamente tiene fuente bíblica. ¿Por qué? Porque aún Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos de considerar a los otros, a los demás, como superiores a nosotros mismos. Claro que sí. Y en ese sentido, sí hay, mi amado hermano, mucha estabilidad y equilibrio bíblico. Si en el Antiguo Testamento Abraham consideró como superior a Melquisedec, para nosotros el Señor nos ha dicho que debemos de considerar a todos como superiores. Bien dijo Jesús, porque en el reino de los cielos el pequeñito es mayor que cualquiera de ustedes. Porque todo el que quiere obviamente ser servido primero tendrá que servir a los demás. Y una forma de servir obviamente es, ¿qué cosa? Poder dar, en este caso, como principio bíblico, el diezmo. Pregunta ya. Tiene casi todas las definiciones que podemos decir, ley de justicia, ley de paz. ¿Podemos considerar que Jesús? Podrían, miren, en la Biblia se habla acerca de ciertas, la teofanía es el término adecuado para ello. Cuando se habla de teofanía se habla de las manifestaciones del Señor, de Dios, a lo largo de las Escrituras. Cuando hablamos de teofanía hablamos de qué manera muchas veces Cristo se encarnó, y obviamente no como Cristo, sino como lo que quería Él ser manifestado a los hombres. Muchos mencionan, por ejemplo, que este Melquisedec, ¿quién pudo haber sido una teofanía de Dios? Una representación simbólica de Cristo. También se podría ver en el pasaje del Éxodo, cuando Dios le ordena a Moisés que no va a ir solo, sino que va a ir con el ángel de Jehová. Y ahí en esa manifestación de la Escritura no pone ángel con A minúscula, sino con A mayúscula. Estas palabritas, estas letras deben ser consideradas, que vuelvo y repito, en todo su esplendor. También se habla de Josué cuando le sale un encuentro, un varón con la espada desenvainada. Muchos también asumen que es una teofanía, una manifestación de Dios a través de ese varón. Y dicen que posiblemente era Cristo. Si se habla también con respecto a Jacob, cuando se lucha con un ángel, muchos mencionan que también esto fue una teofanía. Él le pregunta su nombre. ¿Por qué preguntas mi nombre? Que es admirable, le dice. Sí, Cristo estuvo en todo el escenario bíblico. Sí, claro, pero la Biblia hay que verla con fe para poderla creer. Si usted la ve con escepticismo, dirá, no sé, puede ser, quién sabe, a lo mejor. Nuestra vida cristiana es una vida de fe. Y el diezmo hay que verlo bajo el mismo lente, bajo la misma lupa. Porque si quieres sacar de la Biblia
cosas para simplemente analizarlas por la razón, por la lógica, entonces la Biblia deja de ser un libro de fe y se vuelve un libro más de estudio, en cuyo caso no nos podría edificar, ¿verdad? Sería como lo que dijo Pablo, letra muerta. Y usted no se acerca a la Biblia como un libro cualquiera, usted se acerca a la Biblia por fe, creyendo que aquí está la voz de Dios escrita, ¿verdad? Y la acerca por esa fe. Mi amado hermano, considere ahora al plano presente. Si este hombre, Abraham, llegó a dar a Melquisedec los diezmos de todo, la iglesia debería dar los diezmos a Cristo, por así decirlo. ¿Qué piensa usted? Usted dirá, pero a Cristo, hermano. Pero ¿quién representaba a Cristo en los tiempos de Abraham? Melquisedec. ¿Quién podría representar al Señor si en los tiempos presentes? Mi amado hermano, y esto no se trata de quién es el que está aquí adelante. Esto se trata de cumplir con lo que Dios ha ordenado. Sí, usted tiene mucha razón. ¿En qué? En que puede ser que el diezmo sea mal administrado. Claro que sí. Y es evidente de que en la actualidad, en tiempos, no digo modernos, en tiempos presentes, el diezmo muchas veces no cumple su fin. No cumple con las expectativas de la iglesia. Sí, es verdad. Muchos, mi amado hermano, simplemente se enriquecen a través de los diezmos. El pastor renueva y carro cada año. Como yo siempre digo, me tiro flores en esta parte. Gracias a Dios, yo ya vine con carro al pastorado y es el mismo carrito viejito que tengo. Un Sanremo del año 94. Sí, mis hijos no tienen carro. Por ahí 2 bicicletas que las compré con el eje. Es decir, usadas. Mi amado hermano, pero yo no puedo, y eso yo quiero que usted entienda, yo no puedo tampoco dar la cara por otros pastores. A veces me preguntan, pastor, ¿y qué le pasa, pastor? Yo no sé, vaya y pregúntele a él. Es como que le pida a usted cuenta del hogar del vecino. Pregunte, ¿qué podría usted decir del hogar del vecino? Cada quien responde por su propio hogar. Yo respondo por mis propios hijos, respondo por mi propia esposa, por mi propio hogar y por mi propia vida. Y claro, todo ello debería dar cuenta primeramente a quién. A Dios. Si ese pastor está haciendo un mal uso de los recursos que Dios ha ordenado que el pueblo debe de dar, obviamente él tendrá que dar cuenta a Dios. Y él es responsable del último centavo que ingresa en la iglesia, sea de diezmo o sea de ofrenda. Y de hecho, a veces hay en ofrenda mucho más que un diezmo. Porque el diezmo no se trata de una cantidad, no se trata de un porcentaje, se trata de dar con un corazón abierto, liberal, y eso a veces puede llegar a superar el diezmo. Yo he visto personas, hermanos, sí, obviamente no en gran cantidad, pero he visto personas que aún no teniendo, sabiendo que están limitados, dan mucho más que un diezmo. Pero no lo hacen por exigencia, lo hacen porque están y se sienten agradecido. Claro, cuando uno da así, Dios ve el corazón y no nos trata afrentosamente. Ya todavía no toco Malaquías, todavía no toco los... aquí bastante. Todavía no toco a Jesús. Jesús hablará del tiempo y será fuerte en ello cuando confronte al círculo religioso de su entorno. Mi amado hermano, cuando vamos pues a la escritura, del versículo 4, del 4 nos salva, como que le han puesto una traba ahí. Verso número 5 dice, ciertamente, y este ciertamente es una afirmación, ¿verdad? Sí, afirmativamente, los que de entre los hijos de Leví, ahora, se pasó o se saltó de la época de Abraham a dónde? A la época de Moisés. Sí, hizo una transición. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo hace este cambio de escenario? Porque hay muchos que hasta lo que se ha dicho del verso 4 están así, no me convence, pastor. No me convence. Siempre habrá gente renuente. Sí, hay quienes, yo sé, en medio de la congregación dirán, diga lo que diga hoy el pastor, igual yo no voy a dar.
Yo digo, está bien, si eso no es, yo no se lo digo para que dé, yo se lo digo para que usted por lo menos tenga conocimiento, ¿sí?, de que debe hacerlo, y si no lo hace, el problema no es contigo. El problema es con Dios. Es como cuando yo les enseño que hay que salir a evangelizar. Hay quienes dirán, igual no voy a ir. Y no es que se meten en problema conmigo. Es con el Señor, porque el que dio la orden no fue el pastor. El que dio la orden fue el Señor. Amén. ¿Sí? Ahora, versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, eso sí los heredaban, tienen mandamiento. Ahora, ellos ya no lo hacían, ellos no lo recibían por gratitud el diezmo. En el caso de Melquisedec, ¿por qué recibía el diezmo? En el caso de Melquisedec, ¿por qué recibía el diezmo? Por gratitud del pueblo, de la gente. Pero si en los tiempos de Moisés, los diezmos ya no eran, sí, por agradecimiento. Los diezmos ahora se constituían en ¿qué? En una obligación. Eso es un bien, pero también es un mal. ¿En qué sentido? Un bien porque se ordena. Sí, es decir, que por medio de un mandamiento, si la gente, digamos que se ajusta, se acopla a hacerlo, se habitúa a hacerlo. Hay cosas que de pronto muchas veces nosotros hacemos que por mandamiento, al hacerlo de manera inicial, nos causa una molestia. ¿Qué sé yo? En casa, veamos. Sí, usted con sus hijos, cuando le da una orden, lava los platos. No, que a mí no me gusta lavar platos, que se le ensucian las uñas, que sácale el escama al pescado. ¡Ay, peores! Que las manos me quedan, no sea apestosas. Y la mamá, claro, dándole los justificantes. ¿Qué me lavas con limón? No, que ya dice manicure, que dice que me pinta la uña. Pero está la orden, ¿verdad? Y hay personas que por orden al inicio hacen las cosas por mandamiento. Pero hay un grupito de esas personas que cuando obedecen, luego de que ya no se les ordena, sino que ya saben que deben de hacerlo porque en su debido momento se los obligó, luego dicen, ay, me gusta la cocina. Y hasta allá adulta dicen, no, al inicio fue a palo que me enseñaron a aprender esto. Pero luego le agarró por el asunto, ¿verdad? Y dicen, ahora sí, ¿cuál es su área de la casa? La cocina, dice el ¿qué bueno? El mandamiento se hizo costumbre. Y la costumbre a veces se hace, ya, diríamos, un buen hábito. Pero hay quienes, sí, obviamente, por mandamiento lo hacen, pero nunca llegan a adaptarse al mandamiento. Y de hecho, cuando ven la primera oportunidad, si sean de viejos, ¿qué harán con el mandamiento? Se lo sacarán. Es decir, que entre el pueblo, hablando del pueblo de Dios, este mandamiento para muchos al inicio le chocó, pero por mandamiento se obligaron a hacerlo. Hay otros que en su proceso de obligación luego vieron que había una bendición, la descubrieron y ya no necesitaban el mandamiento, simplemente lo adoptaron como un estilo de vida en hacer. Mira que yo he enseñado del diezmo hace mucho tiempo, pero hoy le hemos querido dar un enfoque diferente, porque claro, lo hemos estudiado el diezmo a través de los libros, pero hoy como estamos con Hebreos, recordando que estamos estudiando la Biblia entera, sí, con libros, sí, a través de toda ella, sí, en este se da un enfoque totalmente diferente del diezmo. Mi amado hermano, ojalá, lo que no sé es que no está toda la iglesia aquí. Bueno fuera que este texto fuese estudiado, pero por toda la iglesia, porque muchos dirán, ay hermano, ¿por qué no predica del diezmo? Digo, venga a los cultos. Si usted viniera a todos los cultos, escuchara, sí, todos los enfoques. Ahora, en el versículo número 5 se nos dice que el sacerdocio ahora estableció por mandamiento el diezmo. Dice la Biblia, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora sí, vamos a meditar en lo que la ley dice acerca del diezmo. Ahora, venga conmigo, por favor. Vayamos al libro de Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio.
¿Lo tienen? Capítulo 14. Libro de Deuteronomio, capítulo número 14. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio, capítulo número 14. Ahora, veamos por favor el detenimiento desde el versículo número 22. Ahí tiene un prefacio de eso. Esto se repetirá nuevamente en el capítulo 26. ¿No? ¿Ya lo encontró? Dice el verso 22. Y ponga de asunto a este término. Indefectiblemente. ¿Puede leerlo? ¿Si lo tiene ahí? Ajá. 10 más. Todo el producto del grano que rindiere tu campo, en ese sentido era cada año. Claro, pero limitándolo ¿a qué? A las actividades propiamente de la agricultura. Y es evidente, por lo general las cosechas son en un año una sola vez al año. Luego en el capítulo 26, el tiempo se abrirá como un abanico y abarcará no solamente con respecto a la agricultura, abrazará prácticamente todo el círculo, diríamos, que pudiese generar ingresos sin el círculo social hebreo. Pero me concentro en la primera parte del versículo 22. ¿En qué parte? Donde dice indefectiblemente. Ahora, ¿qué entiende usted por este término? ¿Ah? Definitivamente, utilizando un sinónimo. ¿Qué podría usted acoplar? Sí, o en este caso interpretar como indefectiblemente. Bueno, apuntemos por favor la definición, porque siempre es bueno argumentar también ciertas palabras de las cuales no tenemos el uso de usarlas en nuestro vocabulario diario. Dice la Biblia, dice el diccionario, indefectiblemente significa que no puede faltar o dejar de hacerse. Eso significa indefectiblemente. Repito, que no puede faltar o dejar de hacerse. Mírenlo de esta manera. El arroz en la casa. Todo puede faltar. Menos el arroz. Para un mexicano todo puede faltar menos el pan. ¿Sí? Eso es así. El diezmo fue establecido como algo dentro del sistema cultural a Dios, como algo que no puede faltar, algo que no puede dejar de hacerse. De ahí el mandamiento, indefectiblemente. Es decir, quieras o no quieras, debe diezmar. Utilizando esa expresión. Vuelvo y repito, en la Biblia no hay nada escrito al azar. Todo tiene un principio, una razón de ser. Más adelante, por favor, en el capítulo del mismo libro de Deuteronomio. Sí, ahora nos enfocamos en la ley, porque en la ley se está haciendo en este caso la remembranza. En el capítulo 26, ya dándole Dios de manera anticipada, porque en los tiempos de Moisés el pueblo no entró en Canaán, pero sería en los tiempos de Josué que el pueblo heredaría la tierra por heredad. En el capítulo 26 de Deuteronomio, ¿sí?, nos dice, verso primero, leo en adelante: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Ahora, qué curioso, porque antes de dar Dios la ordenanza, lo primero que quiere dar es a conocer a su pueblo, que primeramente ellos se establezcan. ¿Qué implica eso? De que Dios no pide lo que Él no provee primero. Amén. A diferencia de lo que muchas veces usted escucha en los medios de comunicación, sea por lo que venga. Es que no tiene, si no tiene, ¿qué dice? Da igual, comprométete, pacta. ¡Qué horror! Dios da, y de lo que te ha dado, Dios entonces te dice, da. Sí, de lo que Él te provee, entonces tú otorgas a Dios. Dios no te pide lo que no tienes. ¿Sí? Verso número primero. Verso 2 ahora. Entonces, ¿qué harás luego de que tomes posesión de esa tierra?
Entonces tomarás de las primicias. Las primicias es lo primero. Si de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, dátelo y como la tierra te dio, esa tierra tú me darás. Ahora, esto es un acto exclusivamente de fe. ¿Por qué? Dios que pedía, ya de lo que la tierra te daba. Pedía lo primero, las primicias. Y eso es un acto de fe. Mucha gente dice, ¿cómo el pueblo podía sacar como primicia el tiempo? ¿Cómo saber, por ejemplo, cuántas naranjas voy a obtener en mi primera cosecha? Claro, había que esperar la cosecha y salir la naranja, pero la primera cosecha era de Dios. La primera. El pueblo traía y decía, toma, aquí está. Y arbolito me botó un saco de naranja, aquí se lo doy. Pero pregunto, ¿cómo podés saber si eso era el bien? O lo primero de todos los frutos. Era evidente de que este acto era un acto exclusivamente de ¿qué? De fe. Daban, no decían, a ver, aquí que este árbol, a ver, ¿cuánto me podría hacer? Este árbol me puede estar produciendo al año 1000 naranjas. Hoy día coseché la primera vez 100. Yo creo que ese es el tiempo. No, así no era. El pueblo, ¿qué hacía? Veía el árbol daba el fruto y decía, la primera cosecha, sin importar lo que el otro año me bote este árbol, puede ser que me bote menos de lo que hoy me está botando. Yo, lo primero es para Dios. Y lo daba. Punto. No se metía en el problema de que, a ver, 10 naranjas por el 10%, 1. 100 naranjas por el 10%, 10. 1000 naranjas por el 10%, sí, 100. No. Ellos no se metían en ese problema. Ellos decían que el árbol me botó 100, la primera cosecha, las 100 se van. Las otras cosechas son para mí. Eso era un acto exclusivamente de fe. Y el diezmar es un acto 100% de fe. Usted recibe obviamente su ingreso y saca de él, ¿qué cosa? El 10%. Muchos que tienen problemas con el diezmo dicen, a ver hermano, está bien, ya, diezmo va, ya no me abre más, ya. Ahora dígame, quiero saber el 10% de qué, del neto o del bruto. Yo cuando dicen del bruto los miro a ellos. El que no se hace problema con Dios, no rebusca cómo quitarle el diezmo. ¿Me explico? El que me amarra, el que quiere agradar a Dios de todo su corazón, no se hace problema. Él sabe en su corazón que de pronto en la empresa le dijeron que va a ganar 1000, pero el rato de la hora no gana 1000. ¿Cuánto gana? Con entre muertos y heridos de descuento. ¿Cuánto ganaría? De pronto cobra 850. Se me ocurre. Y dice, uy, me descuentan. Ay, es que no había considerado que me descuentan del cotizayato tanto, aporte o no aporte, me están descontando del seguro, no importa. El que no se quiere hacer problema dice, ¿qué más da? Igual, si de 1000, ¿cuánto es el tiempo? 100, todos los 100. Me quedan 750 porque recibió ¿cuánto? 850. Pero el que quiere hacerse problema y quiere ser exquisito, no, yo recibí 850, 85 nomás. Bueno, es problema de cada corazón. ¿Me explico? Esto ya no tiene que ver con cuánto doy, sino cómo quiero agradecer a Dios. Es así. Una madre de familia dice, pastor, pero yo no puedo diezmar, joven. Eso no va con que puede o no puede. Si la viuda pobre dio. Viuda pobre. 50 blanquitas dio. Cada blanquita oscilaba entre la denominación actual de un centavito. Y no de dólar. ¿De qué? De sucre. Usted debe de estimar que la blanquita era la denominación propiamente de la época, la más baja, la que la gente ve por la calle. Yo pregunto, si tú tuvieras un carro elegante, va por la calle y ve un centavo al filo de la vereda. Usted, sí, luces de parqueo, en plena avenida Pasito de Oriana, luces de parqueo, sí, a la mitad de la calle, como una pilota de carro, que le
termina y usted, ay, un centavo, usted deja el pago ahí, se va al centavo, lo está sucio, de pronto lo coge, lo limpia, se lo mete al bolsillo, se vuelve a tapar y dice, ¿hace usted eso con un centavo de dólar? ¡No! Yo he visto rancheritos que a veces le regalan centavito y lo botan. Yo he visto gente que pide limosna, que cuando se le regalan centavos, los botan. Lo he visto. Esto no sirve inexpreciablemente a manera de soberbia. Sí, los arrojan. Eso que ellos arrojan, la viuda los buscaba. Y no para ella. Para tener la oportunidad de ¿qué? De diezmar. Y Cristo no se concentró en los sacerdotes, en los religiosos, sí, se concentró a la hora de enfrentar en quién, en la viuda, en la que no teniendo nada, rebuscando en los recovecos de las calles polvorientas de Jerusalén, sí, lograba recopilar y luego acercarse al altar porque ella sabía que nadie se podía acercar a su Dios con las manos vacías. Eso fue un principio que David estableció. Un principio, no de ordenanza. Y ella sí daba loor a Dios. Y fue grandemente elogiada por el gran rey. Amén. Mi amado hermano, ¿una mujer puede diezmar de casa? Claro que sí. Todo dependerá con qué corazón ella quiere administrar para su Dios lo que ella le da. Hay gente que he escuchado a muchas amas de casa. Yo no tengo, hermano, pero igual, aún más que lo que el buen tiempo que me queda, ya no puedo separar el tiempo, pero por lo menos algo le separo al Señor. Que me sobró $1, 10 centavitos de separo. Y yo siempre les he dicho, esto no se trata de cantidad, esto se trata de la acción de dar. Hay quien dice, pastor, que es chiquito, 10 centavos, el sobre cuesta más. Digo, no importa, madre hermana, no importa si el sobre vale más o el sobre vale menos. Aquí lo que importa es que usted lo haga de todo su corazón. Amén. Ese es el principio inviolentable, indefectible, que Dios espera de cada uno de nosotros como acción voluntaria, no por necesidad y con un corazón libre. Que cuando lo hagas, no digas, ay, se me descompletó la luz. Pero ya está, pues, se para para el diezmo. ¿Cuánta gente da el diezmo así? Que cuando cobró lo último que pone en la lista de sus cuentas es el diezmo. Se para la colegiatura de los muchachos. Se para pagar Mastercard, se para pagar de Pratis, se para pagar Yamal, se para poder pagar Leonisa, se para poder pagar, qué sé yo, el estacionamiento, se para la suegra, se para la mujer, se para él. Y al último dice, y el diezmo, por ahí alguien le dice, papá, y el diezmo, porque a veces Dios utiliza la piedra. ¿Qué está este muchacho golpeado? Se puede decir, reprendo, Satanás. No reprenda al diablo. Y ahí, al final de todo, dice, ay, el tiempo no alcanzó. Pero va una ofrenda. Vamos, hermano, robará el hombre de Dios. No me meto en esos temas todavía, pero este tema le voy a dar por lo menos todo el mes de julio, para que las fiestas julianas vayan bien reforzadas. Es que todo el capítulo 7 hablará de lo mismo. Y yo recién estoy en el verso 5. Amado hermano, el diezmo, visto desde la óptica de un creyente agradecido, es sagrado. ¿Sí? Es como el carro que usted tiene. Hay unos que dicen, yo presto todo, pero no me cargo. El diezmo, en el orden de poder dar, ¿sí?, a cada quien lo que le pertenece, como dijo Jesús, entreguen al César lo que es del César, pero tienen que darle a Dios lo que es de Dios. El refrendo se acabó. Se fue la pila. Aleluya. Gracias a Dios, el Señor mandó otra tecnología. Mi amado hermano, usted no puede dejar a Dios para el último de sus cuentas. Es un hábito.
Mi amado hermano, yo peleé muchos años de mi vida cristiana con el diezmo. Era sumamente infiel con el diezmo. Y puedo ser testigo de que me iba siempre mal en el área financiera. Meses diezmaba, meses no diezmaba. Si el mes que no tenía, no diezmaba. El mes que sobraba, entre comillas, diezmaba. Ya estaba en ese jugueteo. Y yo sé que así como yo, en su debido momento, si usted también de pronto lo está. Esta semana diezma, ahora puede diezmar. Cada vez que usted siente en el corazón hacerlo. Si para usted es más fácil, más relajado dar cada semana, pues hágalo cada semana. Si lo quiere hacer cada día, hágalo cada día. Si lo quiere hacer cada mes, hágalo cada mes. Si lo quiere hacer una vez al año, hágalo una vez al año. Pero hágalo. Amén. No deje de diezmar. La Escritura nos dice en el versículo 1 del capítulo 26 de Deuteronomio, versículo número 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar, y esto es importante, porque aquí está el principio, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí tu nombre. Ahora, qué interesante. Primero, yo ya sé por la vida que tengo que diezmar. Segundo, ponte a dónde debe ir el diezmo. A la casa de tu Dios. No puede irse a debajo de un puente a gente que está pidiendo limosna. Si quieres hacer buenas obras, hazlo, pero no con el diezmo. Hazlo con lo que te sobró. ¡Oh, pastor, pero eso ya es más del diezmo! Exacto, querida criaturita del Señor. Exacto. No, es que yo quiero, es que el diezmo no es para que lo administre el pueblo, sino para que sea administrado. ¿Por quién? Por el sacerdocio. Eso es lo que usted tiene que entender. El diezmo no es para administración personal. El diezmo hay que llevarlo al lugar donde Dios puso su nombre. Pero esto es otra película, que la vamos a ver, Dios mediante, el próximo día domingo. Espero que no falte. Dirán muchos, vamos a dedicar el diezmo, no me llaman hoy. Sí, amado hermano, espero que el Espíritu Santo hasta aquí te haya dado por lo menos los principios bíblicos del por qué se debe diezmar. Amén. ¿Cómo lo debes de hacer? ¿Qué debes de contemplar bíblicamente para que tu diezmo sea provechoso? Todo eso y más lo estaremos meditando el próximo día domingo. Si el Señor y el Espíritu Santo te habló, agradéceselo en este día con una muy fuerte aleluya. Padre Celestial, te agradecemos de manera especial porque estás tratando este tema. Yo sé, mi Dios, que a través de la Escritura te hemos visto en otras oportunidades, cuando tú nos lo has permitido, acerca del tiempo. Pero hoy creo yo que hay un enfoque, no digo diferente, ni tampoco innovador, pero hoy hay un enfoque que se concentra no en la acción, sino en el corazón de quienes lo hacen. Y eso es lo que yo en esta mañana, mi Dios, te pido. Que tú trates no con los bolsillos. El problema no es la billetera. El problema es de quién la administra. Trata, oh Dios, con tu pueblo. Porque tu palabra nos enseña que debemos de ser buenos administradores de las cosas de Dios. No es que no hay para el tiempo. Claro que hay. El problema es que se queda siempre al último. Señor amado, enséñanos hasta en esto poderte glorificar. Porque el que te es fiel en lo poco, en lo mucho, Señor, tú lo puedes poner. Te lo agradezco, pues, oh Dios, y síguenos preparando para poder hacer las cosas, oh Dios, Padre, no solo con conocimiento, sino también con devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los continúe bendiciendo. La gloria sea a Cristo. Aleluya. ¿A cuánto el Señor nos ha hablado esta mañana? Qué bueno esto, ¿cierto?
La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, ¿sí? Y qué bueno es aceptarla con un buen corazón. Gracias, porque con ello inventamos y vivimos conforme a su voluntad, ¿sí? Aún en estos temas que de pronto no gusta escuchar a muchos, pero al que ama a Dios, toda la palabra es un manjar para nuestro paladar, para nuestra alma. Oremos a nuestro Dios, ¿sí? Padre, gracias. En esta mañana te damos una vez más por tu bendición, por permitirnos escuchar esta enseñanza, Dios. Que sea atesorada en nuestros corazones y, lo más importante, obedecerla, ponerlo por obra. Ser gratos, Señor, dándole gracia a lo que de gracia recibimos. Muchas bendiciones recibimos de parte tuya, Señor. Cada día, el estar en pie, en tener salud es una gran bendición. ¿Cómo no? Obedecer, Señor amado, a tu palabra. En este tiempo vamos a dar, Señor, lo que a ti te pertenece a través de los diezmos, de ofrendas, Señor. Contribuciones voluntarias, Señor, que salen del corazón, Padre, para poder edificar tu casa. Señor, recíbala. Y Dios, ¿verdad? También que hay necesidades dentro de tu pueblo y que pedimos que los bendigas, que abra fuentes de ingreso. Padre, que abra la ventana de los cielos, derrames bendiciones sobre tus hijos, Señor, pero para poder también aportar para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra, Señor, y el sustento, tenerlo, Señor, en cada uno de los hogares. Tuyo es el honor, tuya es la gloria, y recíbalos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, sí, los anuncios, como ustedes saben, en la Flor de Bastión estamos avanzando, ya llegamos a una meta, ¿sí? Terminamos lo que es enlucido en la parte interna, ¿sí? Gracias a Dios. Nos falta la parte exterior, como ustedes la ven ahí. Ya se está impactando también internamente una buena parte de la iglesia ya impactada, ¿sí? Faltan acabados en el corredor. En la noche de mediante sí estaremos proyectando fotos actuales. Estuvimos haciendo una cubierta también, ahí no se la ve esa foto anterior, en la cual sí, corrigiendo de pronto falencias, sí, que nos estaban afectando, sí, en el tiempo de las lluvias, y hay que ser precavidos también con tiempo en ello. Sí, ya corregimos aquellas fallas, estamos impactando, sí, vamos a inducir la parte exterior, hay que hacer todavía detalles un poquito fuertes, pero gracias a Dios avanzamos, gracias a la generosidad y a la fidelidad del pueblo del Señor a través de sus diezmos, sus ofrendas y sus contribuciones, las cuales las puede hacer a través de la cuenta bancaria o también a través de un sobre, ¿sí? Lo puede poner en el alfolí o en el centro, ¿sí? Que se recoleccionan las ofrendas respectivas. El día de martes tenemos el tiempo de oración, ¿sí? A las 8:30 de la mañana la iglesia está abierta para que puedan venir a orar. El miércoles 7:30 de la noche, culto de oración y testimonio. Y el viernes también tenemos un tiempo de oración en la parte superior. Ella lo conoce, ¿sí? Ese es el lugar y busquemos juntos el rostro del Señor. Evangelismo esta semana con normalidad, miércoles 3:30 de la tarde, aquí en la iglesia se reúnen y se sale a muchos lotes. El viernes 9:30 de la mañana a la Flor de Bastión y el sábado en el mismo horario en Bastión Popular. Hoy en la noche tenemos el culto familiar, seguimos con el estudio respectivo del libro de Job, ¿sí? Y en 3 semanas también los cultos regulares con las enseñanzas de Romanos, Reyes, Judas, y el domingo en la mañana, ¿sí? El próximo domingo, el libro de Hebreos. Seguimos estudiando el capítulo 7 del libro respectivo. El tiempo juvenil, recuerden, los jóvenes están reunidos cada sábado. En la parte superior piden jóvenes y adolescentes y familiares, algún vecino puede invitarlos para que participen de este tiempo, ¿sí? Con la juventud, ¿sí? Solamente adolescentes y jóvenes solteros. La canasta de amor está en la parte posterior. Hoy en la noche se entregan 2 canastas y al pueblo, a nuestros hermanos en la fe. Bendigamos, ¿sí? Al pueblo del Señor de esta manera trayendo un producto de primera necesidad o de limpieza. Si tiene artículos de hogar, usted ya sabe que no los use en buen estado, háganlo llegar a la iglesia para poder dárselo a aquel que lo necesita. Si tiene ropa, agachado, también lo puede hacer con toda libertad, ¿sí? Equipo de limpieza para hoy, hermana Rocío, está por aquí, o va a estar por llegar. Mi hermana Irma, si la vi por ahí, hermana Sonia Rodríguez también está por aquí, hermano Javier también, y los esposos Valle Aguirre también están aquí. En este grupo está también la hermana, se me escapa una de las hermanas, sí,
Elsa Carpio, sí se la removió, ya está en el grupo 2, pero como hizo la semana anterior, por eso no se le incluyó en este grupo. Sí, ya desde el próximo domingo todos los grupos tienen la reestructuración respectiva. ¿Sí? Si usted forma parte del grupo de limpieza, acérquese al informativo, ahí ya están reestructurados los grupos. Si vean si se ha sido movido de un grupo a otro, ¿sí? Para no fallar en el tiempo que le corresponde. ¿Sí? Y si quiere añadirse al grupo de limpieza, también lo puede hacer con libertad, acérquese a nosotros para poderlo tomar en consideración y poderlo incluir en el grupo respectivo. ¿Sí? Y preguntamos en esta mañana si hay visitas, personas que hayan venido por primera vez a la casa del Señor, queremos conocerle, queremos saludarle. ¿No lo hay? Entonces nos ponemos en pie para ser despedidos. Acá tenemos una amiga, ¿sí? No me percaté, dos, una pareja. El pueblo del Señor bendice. Nos gozamos grandemente de tenerles en la casa del Señor. Si al final del culto un joven se le va a acercar, si a pedir cierta información, lo que vive, cómo se llama, poder orar por usted, si ese es el propósito de ellos. Si no nos permite en lo posterior también poderles visitar. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, tarde ya, Señor, por la bendición que nos has dado de estar en tus atrios. Padre, mejor es estar en tu casa un día que mil fuera de ella, dijo el salmista, Señor, y eso es una realidad. En un momento, ¿qué puede acontecer, Señor? Pero el estar en tu casa, Señor, nos trae vida, nos trae paz, nos trae gozo, edifica nuestro ser y nos gozamos, Señor, en esta mañana por todo lo que hemos sido partícipes, de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder, Señor, aún servirnos con refrigerio, Señor, de poder compartir, Señor amado, las bendiciones que tú nos das, Señor, y darte nuestros días, nuestra ofrenda, Señor, de recibir la instrucción de tu palabra, Señor, porque bien dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, que la palabra nunca falte, que no escasee y que siempre esté ahí, Señor, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Llévanos hasta nuestros hogares, Padre, que podamos retornar en la noche al culto de estudio bíblico, Señor, podernos gozar, Padre, alabándote, exaltándote, mi Dios, dándote lo mejor de nuestras vidas, Señor, así como nuestros niños que han recibido también, Señor, la enseñanza aquí y en la flor de Bastión, Señor. Salimos con tu bendición, dándote gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. El pueblo del Señor dice, estamos despedidos, Señor. Ah, regalo, se habló. Porque están que los molestos. Ayer no fue tampoco este Ahí no me traes tu